La Voz de América presenta. Expresidente Donald Trump arremete contra el juez tras histórico veredicto que lo halló culpable de falsificar documentos públicos. Y la decisión contra Trump agrega aún más incertidumbre al panorama electoral cuando faltan 6 meses para el 5 de noviembre. En cobertura especial desde la capital mexicana, expertos evalúan cómo evolucionará la relación Estados Unidos-México tras los comicios mexicanos del domingo. Y Estados Unidos autoriza a Ucrania a atacar algunos objetivos en territorio ruso con armas estadounidenses. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Nosotros comenzamos esta emisión con la reacción del expresidente Donald Trump al histórico veredicto que lo halló culpable de 34 cargos penales por ocultar un pago a la exactriz pornográfica Stormy Daniels para, según esta decisión judicial, evitar un escándalo que le afectara su candidatura en el 2016. Tenemos cobertura de equipo desde Nueva York con Ángela González y aquí en Washington con Paula Díaz. Ángela, ¿qué dijo el exmandatario y cuál fue el ambiente allá en la Torre Trump? Yasmín, pues el exmandatario aprovechó este escenario, esta conferencia de prensa que más temprano entregó para criticar de nueva cuenta el proceso, pese a que pesa una orden de silencio en su contra. Y este fue también el escenario para que manifestantes a favor y en contra se acercaran aquí hasta el corazón de Manhattan para pronunciarse a favor del mandatario, y también algunos llegaron ondeando la bandera de Joe Biden. Esto provocó tensiones y se escucharon gritos por momento entre manifestantes que eran separados solamente por la Quinta Avenida, una avenida muy concurrida por turistas. Hasta aquí también llegaron aquellos que personifican a Donald Trump, al menos 3 llegaron para el deleite de los turistas. Tras ser hallado culpable de 34 cargos de falsificación de documentos fiscales para beneficiar su campaña electoral de 2016, el expresidente Donald Trump se dirigió a la prensa y, pese a estar bajo una orden de silencio, criticó al juez que lleva el caso, Juan Merchan, y acusó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de dirigir el juicio en su contra. Fue un juicio amañado. Queríamos un cambio de lugar donde pudiéramos tener un juicio justo. No lo conseguimos. Queríamos un cambio de juez que no estuviera en conflicto. Nadie ha visto nunca algo así. Seguidores del expresidente manifestaron su apoyo a las afueras de la Torre Trump en Nueva York. Al respecto, la agencia Reuters informó que partidarios de Trump instaron desde sitios digitales a manifestaciones con protestas violentas a favor del exmandatario. Para el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, la deliberación del jurado en un veredicto unánime en tan solo 11 horas fue un triunfo para la fiscalía. Considera además que es muy poco probable que la sentencia del juez Merchan el próximo 11 de julio sea condenarlo a prisión. Sí pudiera ser una probatoria, ponerlo en una probatoria, o quizás pudiera darle un término de cárcel simbólico, pero suspender que se cumpla el encarcelamiento, pendiente a la buena conducta de Trump. Por otra parte, el presidente Joe Biden en la Casa Blanca dijo que no hay nadie por encima de la justicia y rechazó las acusaciones de Trump. Y es imprudente, es peligroso, es irresponsable que alguien pueda decir que esto estaba amañado simplemente porque no le gusta el veredicto. Nuestro sistema de justicia ha durado casi 250 años y es literalmente la piedra angular de Estados Unidos. Yasmín, y el equipo legal de Trump estudia los recursos que tiene para una apelación no solamente del veredicto, sino también cuando se dicte sentencia el próximo 11 de julio. Regreso contigo. Ángela, y con esta decisión, Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser hallado culpable de cargos penales. La pregunta para muchos es, ¿qué tanto interferirá este veredicto en las elecciones de noviembre? Pero, ¿qué viene de aquí en adelante? Paula Díaz. Yasmín, Donald Trump puede seguir siendo candidato presidencial, según la Constitución de Estados Unidos, ya que para ser presidente solamente se requiere tener al menos 35 años, ser ciudadano por nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. Lo que está por verse es cómo este veredicto puede afectar la campaña electoral.
Tras haber sido declarado culpable de 34 delitos, Donald Trump no puede poseer un arma, ocupar cargos públicos, ni siquiera votar en muchos estados, entre ellos Florida, su residencia. Pero en 158 días, los votantes de todo Estados Unidos decidirán si regresa a la Casa Blanca para servir otros 4 años como presidente del país. Y es muy difícil anticipar lo que va a suceder. Yo creo que se le abre una oportunidad para el Partido Republicano verse en el espejo y considerar seriamente si el candidato es Donald Trump. Porque yo por lo menos no tengo la menor duda de que cualquier otro candidato viable en el Partido Republicano le gana a Joe Biden. El Partido Republicano afirmó que Trump sigue siendo su candidato y que el juicio ha movilizado a sus seguidores, luego de que más de 485,000 donantes contribuyeron $35 millones desde que se anunció el veredicto el jueves. El sitio web de la campaña colapsó. El 90% de la gente ni siquiera entiende qué fue, cuál es el delito, a quién mató, a quién le robó. La campaña Biden-Harris fijó su posición sobre el veredicto. Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal. El veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense enfrenta una realidad simple. Hay una sola manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, y es en las urnas electorales. Delincuente condenado o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia. Analistas afirman que lo que se vive en este año electoral capta la atención mundial porque Estados Unidos es visto como el faro de la democracia. Paula Díaz, gracias por este reporte. México y Estados Unidos escogerán nuevos candidatos este año. Este domingo, precisamente, se elegirá a la sustituta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestros enviados especiales continúan en Ciudad de México porque, sin importar quiénes sean los elegidos, ambas naciones pues mantienen una relación bilateral. Celia Mendoza, comienzo contigo. ¿Cuál es la situación en este momento respecto a la ola de violencia que está viviendo el país? Pero también, ¿cuáles son esos temas principales entre ambas naciones? Yasmín, se vive una tensa calma después de los incidentes registrados durante esta semana que han puesto en alerta al país. Al mismo tiempo, se mantiene la verificación de dónde se podrán abrir puestos de votación, ya que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a pesar de que están haciendo esfuerzos para que todos los mexicanos puedan votar, esto de repente no podría pasar. No todos los mexicanos podrían votar este 2 de junio en las elecciones generales, debido a los problemas para instalar más de 100 casillas en diferentes estados del país, según reportó el Instituto Nacional Electoral. Michoacán sería el estado más afectado, con más de 80 debido a los problemas de seguridad, un tema clave para México y su vecino Estados Unidos. El tema de seguridad es un tema que netamente ha afectado todos los estratos sociales en México, en donde ya tenemos comunidades completas, regiones completas que son controlados por el crimen organizado. Que ha logrado dominar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y la administración del presidente Joe Biden le ha declarado la guerra. Ejemplo de ello fueron los cargos federales presentados esta semana contra Néstor Isidro Pérez Salazar, presunto jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, organización que Washington considera una de las mayores responsables del fentanilo que llega a territorio estadounidense. Yo creo que hay una cosa que a México le interesa mucho, que es el problema de las armas. Sabemos que en Estados Unidos es común, es legal tener armas, aquí no. Un tema que seguirá siendo prioridad en la agenda bilateral. La analista Ana María Salazar, en conversación con La Voz de América, identificó temas que seguirán siendo prioridad para ambos países, sean quien sean los nuevos mandatarios. Hay algunos temas comerciales que tienen que ver con la implementación del TEMEC, la renegociación del TEMEC que se va a llevar a cabo en el 2026, y sobre todo el tema migratorio. Mientras la madre naturaleza y sus estragos han logrado ganar un puesto en la agenda común de Estados Unidos y México. El cambio climático está siendo cada vez más tema, sobre todo por los efectos de ese cambio climático.
Y esta ola de violencia política podría tener incidencia en los últimos días en medio de esta decisión que tendrán que tomar los electores, en especial porque sabemos que la candidata de oposición que está detrás en las encuestas de la candidata que apoya a Andrés Manuel López Obrador ofrece acabar con la política de abrazos y no balas, o abrazo y no balazos, algo que realmente no ha funcionado en el país. Celia, y para cientos de migrantes que pernoctan en las calles de la capital mexicana, la elección presidencial del domingo también genera expectativa. Jorge, ¿qué esperan ellos de los candidatos y en especial de la futura presidenta del país? Atención, definitivamente, y que se les permita continuar su camino hacia Estados Unidos, que es hacia donde quieren llegar estos migrantes. Fuimos a conversar con algunos de ellos y aquí les presentamos lo que nos dijeron. Aquí estamos, amigos. En el nombre de Dios, que todo salga bien y que nos... Cocinando en la calle, en Ciudad de México, Yuleima Saldeño, una migrante venezolana, sabe que el país de paso en el que se encuentra va a las urnas el domingo, pero nada más. En nombre de Dios, que el político que venga, que en sí que nos ayude, pues que nos ayude al migrante, que no nos mande para abajo, que no nos saque de aquí, que nos ayude a avanzar y eso, pidiéndole a la persona que se ponga ahí de mandato, pues porque de verdad que nosotros no sabemos cuál es el bueno, cuál es el malo. México es paso obligatorio para miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, por lo que el tema es fundamental para las dos naciones. Pero migración, como que si nosotros fuéramos unos zorrillos, no nos puede hueler porque enseguida nos quiere bajar para allá abajo. El gobierno mexicano intenta contener el flujo hacia el norte, respaldado por una estrategia de la Casa Blanca. Si tú te estás dando cuenta que tenemos que pasar por este país, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para pasar para aquellos lados? Nosotros estamos aquí por la necesidad. Primero estamos esperando la cita de Cepeguán, ¿verdad? Pero la podemos esperar más adelante. La elección del domingo podría mantener o cambiar la política del gobierno actual, pero está muy relacionada a otra votación, la que tendrá lugar en Estados Unidos en noviembre, que será crucial para definir o redefinir la estrategia binacional y regional. Ya usted no puede coger un bus. En el mismo campamento improvisado en la capital mexicana está este ecuatoriano que pidió no ser identificado por razones de seguridad. Yo creo que la migración siempre va a haber, siempre y cuando en los países latinoamericanos exista inseguridad. El azote de bandas criminales en su natal Ecuador fue la razón por la que huyó, con su esposa y 5 hijos. México tampoco es su destino final. Con cita de CBP One, aspira a ser atendido en un puerto fronterizo en Estados Unidos, mientras mantiene expectativas moderadas sobre el futuro político y el de él y su familia. Hasta marzo de este año, las autoridades migratorias mexicanas reportaron que más de 360,000 migrantes están en condición no regular aquí en el país. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge, gracias. Bien, y ustedes recuerden que en nuestra página digital, escaneando ese código que usted está viendo en este momento en pantalla, podrá hacer seguimiento a la cobertura de La Voz de América en las elecciones generales de México. Al volver, una nueva política dispone Estados Unidos para Ucrania en su defensa contra Rusia. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Jorge Agobián, codirector del documental Victoria de Voz de América. Victoria es una alternativa a las historias desde las trincheras y la primera línea de batalla. Te lleva a ver la guerra desde los hogares de los personajes ucranianos para entender y comprender sus miedos, sus frustraciones, su tristeza, pero también celebrar sus alegrías. Victoria estrena oficialmente el 5 de junio en vozdeamerica.com. Bienvenidos a Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Por primera vez desde el 2022, los jefes de defensa de Estados Unidos y China se reunieron en persona. Este viernes, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y su homólogo chino Dong Jun sostuvieron una reunión en Singapur. Hablaron sobre Taiwán, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Gaza, esto entre otros asuntos. Líderes gubernamentales y diplomáticos de todo el mundo se reúnen para asistir al principal foro de seguridad de Asia este fin de semana, en un momento de creciente tensión entre Washington y Beijing en torno a la región Indo-Pacífico. El secretario de Estado Antony Blinken confirmó hoy que la Casa Blanca dio por primera vez luz verde a Ucrania para usar armas estadounidenses en territorio ruso. Carolina Valladares nos da los pormenores. En un giro de 180 grados, Ucrania podrá ahora utilizar armas de Estados Unidos para atacar territorio ruso. Así lo informó el secretario de Estado Antony Blinken, quien precisó que la autorización se limita a las operaciones de defensa de la ciudad de Kharkov. Durante las últimas semanas, Ucrania vino a nosotros y nos pidió autorización para usar las armas que estamos proporcionando para defenderse contra esta agresión, incluso contra las fuerzas rusas que se están concentrando en el lado ruso de la frontera y luego atacando a Ucrania. Y eso fue directo al presidente y, como habrán oído, aprobó el uso de nuestras armas para ese propósito. El cambio de estrategia de la Casa Blanca y al que se han sumado otros países de la OTAN responde, según la administración Biden, a la intensificación de la ofensiva del Kremlin contra la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y aunque la política de Washington de no permitir ataques de largo alcance sigue en pie, Rusia calificó la medida de provocación y amenazó con represalias. Por supuesto, todo esto tendrá consecuencias inevitables y en última instancia será muy perjudicial para los intereses de aquellos países que han tomado el camino de la escalada. Pero la OTAN asegura que la decisión no busca una intensificación del conflicto y que la autodefensa no es una escalada. Necesitamos recordar que esta es una guerra de agresión. Rusia atacó a Ucrania y esta tiene derecho a la legítima defensa. También dijo el secretario general de la OTAN estar complacido de ver que algunos de los aliados occidentales de Ucrania levantaban las restricciones impuestas a las armas que suministran a Kiev. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. El presidente Biden se pronunció sobre la guerra en Gaza. Esto cuando el ejército israelí confirmó que sus tropas ya están operando en el centro de la ciudad de Rafah, en Gaza. Jacopo Luzzi, ¿qué anunció el mandatario? Yasmín, el presidente Biden dijo que esta propuesta se divide en 3 fases, comenzando con un alto al fuego inmediato de 6 semanas, la retirada de los militares israelíes de las zonas pobladas de Gaza y un intercambio de ancianos y mujeres rehenes retenidos por Hamás a cambio de la liberación de cientos de detenidos palestinos. Ahora se espera la luz verde de Hamás, que ya el jueves dijo estar listo para aceptar un acuerdo. Este camino estará disponible una vez que se cierre el acuerdo. Israel siempre tendrá derecho a defenderse de las amenazas a su seguridad y a llevar ante la justicia a los responsables del 7 de octubre. Y Estados Unidos siempre se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para defenderse. Es hora de comenzar esta nueva etapa, para que los rehenes regresen a casa, para que Israel esté seguro y para que cese el sufrimiento. Es hora de que esta guerra termine, de que comience el día después. Después de una pausa de 3 semanas desde las últimas negociaciones, esta propuesta fue transmitida jamás por Qatar. Según el presidente Joe Biden, este es un momento decisivo de la guerra y hablando de estas negociaciones, la diferencia con el pasado es que sí siguen adelante y superan más de 6 semanas. Entre la fase 1 y 2 seguirán adelante las negociaciones mientras y no se volverá a un alto al
al fuego, claro. Si Hamas rompiera el acuerdo, Israel reanudaría las operaciones militares. Gracias, Jacopo. Que usted no se mueva, porque después de la pausa, habitantes de una población tejana se unen para asistir a residentes damnificados por la devastación causada durante los últimos días por el clima extremo. Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. En el área metropolitana de Phoenix, las autoridades dieron un duro golpe contra el narcotráfico. En un operativo realizaron un decomiso de drogas valoradas en más de $5 millones. Rubén Pereira nos reporta que también incautaron armas y dinero. Fue una investigación de 9 meses a lo largo del área metropolitana de Phoenix. Tras ejecutar órdenes de cateo, la policía decomisó más de 1 millón de pastillas de fentanilo, casi 230 kilos de metanfetaminas, además de otras sustancias ilícitas, con un valor en el mercado negro superior a los $5 millones. Estas casas, estas operaciones y órdenes de cateo que estamos haciendo y son laboratorios donde estaban cortando estas drogas y tal vez distribuyéndolas para otros lugares. También confiscaron más de 40 armas de diferentes calibres y equipo táctico, así como más de $200,000 en efectivo y vehículos. 31 sospechosos fueron detenidos. Y tenemos información que estas drogas vinieron directamente de México. No tenemos información de qué cartel o algo así porque esta investigación sigue fluyente. Esto no solo presenta un entorno peligroso para la comunidad, sino también para nuestro personal de seguridad pública que responde y es responsable de desmantelar la operación ilícita. Este es un ejemplo del ingenio de los narcotraficantes. Aquí vemos cómo envolvieron paquetes de metanfetaminas en carbón. Estos fueron confiscados en casas y vehículos. Una pequeña victoria en la guerra contra las drogas, que parece no tener fin. Cuando vemos una operación así, sabemos que esta operación no nomás nos ayuda a la comunidad, pero nos ayuda a toda la gente, porque estas drogas y armas caen a las manos de nuestros niños, familiares y seres queridos. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Han pasado 5 días desde que un devastador tornado arrasó varios condados de Texas. Fernando Mejía estuvo en Valley View, uno de los pueblos más afectados, y nos muestra cómo sus habitantes ahora apelan a la solidaridad para sobreponerse a esta situación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La madre naturaleza no ha dejado de castigar esta región. Los días posteriores al tornado han sido de constante lluvia que ha dificultado las labores de reconstrucción y la búsqueda de ayuda. Es por eso que entre la comunidad abunda el apoyo.
Hace 2 meses, Travis Middlebrook se mudó a Valley View y montó un restaurante en busca de un futuro mejor. El tornado no le afectó y considera que es el momento de apoyar a los necesitados. Inmediatamente abrimos el restaurante para servir al público de forma gratuita. Él agregó que este no es momento de ganancias económicas, sino de demostrar apoyo. Su negocio ha servido cientos de hamburguesas gratuitamente. Las pérdidas económicas no son para nada importantes. La necesidad continúa. Para la reconstrucción se necesitan materiales y para el diario vivir, ropa, comida y en muchos casos un lugar donde dormir. Pues se perdió todo lo que teníamos, todo lo que había en la casa, todo. No quedó nada. La iglesia del pueblo se ha convertido en un centro de ayuda. Aquí se administran las necesidades de ropa y algo elemental para los niños, los juguetes. Rosa Aguirre y sus 2 pequeñas hijas vinieron para llevarle ese pequeño detalle a un familiar que resultó damnificado. Yo sé que a lo mejor ellos no tienen nada ahorita y le queremos llevar para que sus niños se puedan tener un juguetito, ya que perdieron todo. No muy lejos de ahí, en esta bodega improvisada, es donde se administra la ayuda de comida, artículos de primera necesidad y medicinas. ¿Cómo ve este esfuerzo de ayuda? Bastante, bien bonito. No sabía que teníamos esta comunidad tan generosa. Toda esta ayuda es organizada por la comunidad. En lo que respecta a la ayuda del gobierno por ser declarada esta zona de desastre, hay ciertos requisitos y protocolos que hay que seguir. Las autoridades comentaron que el estatus migratorio no tiene nada que ver para ser elegible. Fernando Mejía, Voz de América, Valley View, Texas. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero usted no se mueva, regresamos en instantes. Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Los Emiratos Árabes Unidos llegaron al libro de los Guinness Records con la exposición de lámparas solares más grande de Dubái. Más de 3.000 lámparas fabricadas por estudiantes y diseñadas con la forma del árbol nacional de los Emiratos se exhibieron como parte de una iniciativa para crear conciencia sobre las energías renovables y la sostenibilidad. Lo mejor es que estas lámparas se distribuirán a familias de pueblos de Filipinas que no cuentan con electricidad. De esta manera me despido por hoy.